Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 27 para nuestro estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Mateo capítulo 27. Vamos a comenzar un estudio de los versículos 11 al 26. Y en este pasaje, la pregunta más importante, la más decisiva, la más seria que jamás podría ser presentada por una persona es hecha. Aparece en el versículo 22. Mateo 27, 22 dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Esa es la pregunta clave. Pilato se halló a sí mismo en un dilema casi insoportable al no saber qué hacer con Jesucristo. Pero Pilato no está solo. Todo ser humano sobre la faz de la tierra enfrenta esa misma pregunta. ¿Qué haré con Jesús, el que es llamado el Cristo? Esa es una pregunta que enfrenta toda mujer y todo hombre vivo. Y la respuesta que usted le da determinará no solo su tiempo, sino su destino eterno. Entonces, Pilato expresa una pregunta que es una pregunta que enfrenta a toda persona. De manera triste y trágica, Pilato tomó una decisión equivocada en respuesta a esa pregunta. Él hizo la pregunta correcta, ¿qué haré con Jesucristo? En lugar de ir a la fuente correcta, él fue a la fuente incorrecta y obtuvo la respuesta incorrecta y terminó en tragedia eterna. Es mi oración que usted responda esa pregunta de una mejor manera que él lo hizo. Y para poder entender la escena, regresemos a los versículos 1 y 2 de Mateo 27. Porque aquí es donde encontramos la transición del juicio judío de Cristo al juicio romano. Ahora recuerde que Cristo está siendo juzgado porque los líderes judíos lo querían muerto. El juicio judío de 3 fases ya se acabó. Él ya ha estado de pie ante Anás, él ha estado ante Caifás y ante el Sanedrín y de nuevo en la mañana ante ellos para ratificar lo que ellos de manera ilegal hicieron durante la noche, y eso es haber condenado a Jesús a muerte por blasfemia, porque él dijo que él era el Hijo de Dios, lo cual, claro, era verdad. Querían deshacerse de él. Y para hacer eso, tenían que hacer que los romanos se involucraran. Porque durante mucho tiempo, bajo la ocupación romana, los judíos no habían tenido el derecho de ejecutar a nadie. Habían tenido que depender de los romanos para que hicieran eso. El derecho de lo que se llamaba Eus Gladi, el derecho de la espada, le pertenecía solo a Roma, y entonces querían que Jesús fuera ejecutado, pero necesitaban que los romanos lo hicieran. Y entonces encontramos en los versículos 1 y 2 que vemos la última fase del juicio judío, y después lo llevan a Pilato para abrir las 3 fases del juicio romano. Veamos esos 2 versículos juntos. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Muy temprano por la mañana, probablemente poco antes de las 5 de la mañana, inclusive antes de que saliera el sol. El amanecer apenas había comenzado a dar su luz precediendo al sol, y se reunieron rápidamente en una junta muy breve que probablemente no duró más de 10 minutos. Y la idea era tratar de legalizar la decisión ilegal que habían hecho a la mitad de la noche, entre la 1 de la mañana y 3 de la mañana. Han mantenido a Jesús prisionero durante 2 horas, y ahora van a tratar de ratificar de una manera apropiada, a la luz del día, en el lugar correcto, en el lugar de los juicios, lo que hicieron ilegalmente durante la noche. Y entonces se reunieron muy temprano por la mañana, cuando la mañana acababa de comenzar, para terminar la decisión en relación a Cristo. Y después, en el versículo 2, después de eso, le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ellos querían que los romanos lo ejecutaran. Ellos querían que la ejecución fuera legal. Y algunas personas han dicho, bueno, ¿por qué no le hicieron a Jesús lo que le hicieron más tarde a Esteban? Simplemente sacarlo de la ciudad y aventarlo y apedrearlo. ¿Acaso no tenían el derecho de hacer eso? No. En su acción en contra de Esteban estaban actuando ilegalmente. Esa fue una acción en masa. Fue un linchamiento. No iban a actuar como una multitud que linchaba a alguien debido a que trataban de mantener una forma de legalidad y estaban tratando de parecer como si esto fuera legal. Y no iban a actuar como una multitud fuera de control. Querían hacerlo tan rápido como fuera posible para que las multitudes que ya
estaban levantándose en la mañana no se involucraran porque sabían que Jesús era popular. No, querían mantener una fachada de legalidad. Querían que fuera hecho correctamente y entonces fueron con Pilato, llevaron a Jesús para que Pilato se ajustara a ellos, se adaptara a ellos y lo ejecutara. Entonces era muy temprano, la cuarta vigilia de la noche, alrededor de las 5 de la mañana, cuando llegaron a la sala de juicios de Pilato, la cual es muy probable que se ubicara en la fortaleza Antonia, la cual estaba al norte de donde estaba el templo, y lo entregaron a Poncio Pilato. Eso nos lleva al juicio romano. Ahora, si usted pasa al versículo 11, encontrará que ahí retomamos la escena. Los versículos 3 al 10, recuerde, es una desviación para describir el suicidio trágico de Judas, el cual se está llevando a cabo al mismo tiempo. Entonces, somos llevados en el versículo 3 a Judas y regresamos en el versículo 11 a la escena ante Pilato. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, dice el versículo 11, y eso prepara el escenario para nosotros. Ahora vamos a ver un juicio romano de 3 fases. Primero ante Pilato, después ante Herodes y de regreso a Pilato. Y esos serán 6 elementos diferentes del juicio de Jesucristo. Y lo que resuena en medio de todo eso es que Jesucristo no tiene falla. Jesucristo es inocente. Con todas las cosas que se han llevado a cabo a lo largo de la noche anterior con los líderes judíos, no pudieron acusarlo de manera legítima. Es como si el Espíritu de Dios está probando, sin lugar a dudas, que Jesús de hecho es el Cordero sin mancha de Dios, que no tiene pecado, quien está listo, quien es el indicado para morir por los pecados de aquellos que creen en Él. Mateo, quien siempre quiere presentar la perfección de Cristo, siempre quiere elevar la majestad de Cristo, siempre quiere mostrar su pureza, lo hace aún en esta escena. Todas las cortes de los hombres, todos los esfuerzos de los hombres y demonios combinados, juntos no pueden acusar de manera legítima en un área a Cristo, y el registro es evidente que Él fue matado debido a que lo odiaban y lo rechazaron. Fue la maldad de sus propios corazones, no algo que Cristo había hecho. Entonces Mateo, al llevarnos al juicio romano, va a cumplir lo mismo que hizo a lo largo del juicio judío, y eso es la exaltación de Jesucristo. Y el registro en las Escrituras es evidente para que todos los hombres y mujeres de todas las épocas lean que Jesucristo fue crucificado por el odio de hombres, siendo Él una persona absolutamente perfecta y justa, sin pecado, majestuosa. El Hijo de Dios, de hecho, fue aquel en contra de quien no pudieron traer ninguna acusación, ni Caifás, ni Anán, ni el Sanedrín, ni los testigos falsos, ni Judas, ni Herodes, ni Pilato. Todas las cortes de los hombres no pudieron acusar de manera legítima al Hijo de Dios perfecto. Ahora, al avanzar a lo largo de los versículos 11 al 26, veremos algunos elementos que nos son importantes. Y estos elementos simplemente se abren en el pasaje, pero cada uno de ellos demuestran la inocencia de Cristo. Cada uno de ellos demuestran su justicia perfecta. Comencemos en el versículo 11 con la acusación de los judíos. La acusación misma, o mejor dicho, la falta de una acusación legítima, habla volúmenes acerca de la perfección de Cristo. En el versículo 11, Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Ahora, ese es una antesala al hecho de que él estaba haciendo una pregunta en relación a la acusación que los judíos habían hecho. Mateo no nos da esa acusación, y para entenderla, tenemos que ir al Evangelio de Juan, y entenderemos el versículo 11 mejor. Entonces, veamos Juan, capítulo 18. Pilato, en Mateo 27:11, simplemente hace una pregunta a él, que si él es el rey de los judíos. Nosotros hacemos la pregunta, ¿por qué le preguntó eso? La respuesta es porque esa fue la acusación que veremos en Juan 18. Ahora, en Juan 18, vamos a retomar la historia en el versículo 28 y vamos a tener que armonizar los evangelios para poder entender de manera plena esta escena tremenda. Jesús, ahora, en el amanecer mismo, alrededor de las 5 de la mañana, es llevado a la sala de juicios de Pilato. Dice en el versículo 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás, esto es de la casa de Caifás, y después al pretorio, el juicio, el cual sin duda alguna se llevó a cabo en la sala apropiada de juicio presidida por Caifás, y ahora que era la tercera fase, ahí en el lugar correcto, muy temprano, y ahora él es llevado a la sala del juicio. Es muy probable que fue en el fuerte, en la fortaleza Antonia, todavía es muy temprano, y ellos, esto es los judíos, no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua.
No iban a entrar a la sala de juicios de Pilato porque no querían contaminarse y tenían esta tradición de que tener contacto con un gentil los contaminaba. Entrar al hogar de un gentil los contaminaba. Tenían todo tipo de supersticiones absurdas registradas en el Talmud, tales como el hecho de que cuando una mujer gentil aborta un bebé, ella avienta al bebé ahí por el caño, por el drenaje, y de esta manera la casa entera es contaminada por un cuerpo muerto, y si usted entraba a una casa gentil, usted se contaminaría. Y ellos creían que los gentiles eran inmundos, y entonces para mantener el lugar de limpieza, conforme se acercaba la Pascua, querían asegurarse de que evitaran un contacto así. Es de hecho hipocresía de todas las hipocresías preocuparse con alguna tradición torpe como esa, mientras que están ocupados en ejecutar al Hijo de Dios mismo. Pero eso muestra la terrible manera de pensar en sus mentes, la horrible manera de pensar en sus mentes. Ellos mantienen un compromiso minucioso con su religión mientras que se apuran por matar a aquel que era la fuente de la misma. Y entonces no entraron. Eso significaba que Pilato tenía que salir. Y así fue. Y en el versículo 29 dice, entonces salió Pilato a ellos. Allá afuera al patio, están ahí abajo de él en la calle, y él estaba en un patio. Y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Denme una acusación. Lo trajeron aquí para un juicio. Ustedes desean que yo emita un veredicto, la corte está abierta. ¿Cuál es la acusación? ¿Por qué lo estamos juzgando? Y aquí, francamente, es el primer elemento legal que ha sucedido en el juicio de Cristo. Pilato es un gobernador romano. Él ha sido colocado en Judea, en Palestina, para tener una presencia romana. Habían otros gobernantes ahí. Estaban los Herodes, estaba Herodes Antipas, quien gobernó en Galilea y en Perea al norte. Estaba Herodes Felipe, quien estaba al noreste de esa área no muy poblada. Y estaba Arquelao, Herodes Arquelao, quien gobernaba en Judea y en Samaria y en Idumea. Eran los tres hijos de Herodes el Grande, quien fue una vez el rey edomita de toda Palestina. Habían matado a algunos de sus hijos, los que quedaban habían heredado partes de su reino. En cierta manera eran reyes pequeños, mucha pompa y circunstancia y no mucho poder. Tenían algo de poder, tenían algo de gobierno, habían acumulado algunas fortunas, pero básicamente los procesos judiciales y militares pudieran haber estado en las manos del gobernador romano, quien había sido colocado ahí para mantener la paz romana, la pax romana. Entonces Pilato realmente es la persona judicial, y debido a que los romanos tenían el derecho de ejecución solamente, y solamente ellos, tenían que acercarse a Pilato, por lo menos desde su punto de vista. Esa es la razón. Desde el punto de vista de las Escrituras, Jesús tenía que ser ejecutado por los romanos porque él moriría una muerte romana, como señalaremos en un momento. Ahora, Pilato había sido gobernador desde el 26 después de Cristo y será gobernador por unos 10 años hasta el 36 después de Cristo. Entonces traen a Jesús a Pilato y de una manera apropiada como juez. Él sale y él tiene una corte, él lleva a cabo una cita de corte afuera de la sala de juicios porque ellos no iban a entrar. Él no va a meterse en problemas con ellos acerca de eso. Jesús está adentro. Ellos se quedan afuera y él dice cuál es la acusación, la cual es una manera bastante apropiada de comenzar el juicio. Observen su respuesta. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. ¡Qué respuesta tan sorprendente! Ellos dicen, ¿qué derecho tienes de cuestionar nuestros motivos, cuestionar nuestra integridad? No te lo hubiéramos traído si no fuera un criminal. Pilato les hizo una pregunta judicial apropiada. ¿Cuál es la acusación? No le dan una respuesta, simplemente condenan a Pilato simplemente porque hizo la pregunta. Ellos no estaban buscando un juez, ellos estaban buscando un ejecutor. Ellos no querían otro juicio, ellos querían que Pilato simplemente estuviera de acuerdo con quitarle la vida. Y de nuevo quiero sugerirle que la ausencia de acusación alguna aquí es otra afirmación de la perfección de Jesucristo. Pilato no tenía información acerca de Jesucristo que pudiera llevarlo a saber cuál habría sido su acusación. Pilato vio a Jesucristo como alguien que no era ninguna amenaza. Pilato no sabía de algún crimen que había cometido. Cuando se les preguntó a los judíos acerca de alguna acusación, los judíos no tenían nada que presentar, no tenían cargo alguno. Entonces Pilato les dice a ellos, versículo 31, tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Háganlo ustedes. Él pudo haberles dado aquí el derecho de ejecutarlo. Si ustedes piensan que debe ser ejecutado, ejecútenlo. No quiero involucrarme en esto. Ahora él sabía quién era Jesús. No hay duda en mi mente de que la noche anterior, cuando los soldados romanos vinieron con los judíos al huerto para capturar a Jesús, los soldados romanos estuvieron ahí porque Pilato les había dado permiso para que estuvieran ahí. Entonces él sabía lo que estaba pasando. E inclusive tenía una opinión acerca de esto. Él inclusive tuvo una opinión acerca del por qué ellos querían matar a Jesucristo. Entonces él estaba al tanto, por lo menos en parte. Entonces él dice, ¿cuál es su acusación?
Y ellos dicen, de hecho, no queremos que seas un juez, queremos que seas un ejecutor. ¿Crees que te traeríamos a alguien que no fuera un criminal? Y Pilato dice, tómenlo y juzguenlo ustedes. A lo cual ellos responden en el versículo 31, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Claro que querían, mataron a Esteban. Más adelante trataron de matar a Pablo, y los romanos tuvieron que rescatar a Pablo y llevarlo a Cesarea y colocarlo en una celda para protegerlo durante 2 años. Entonces, si realmente querían haberlo matado, si hubieran tenido las suficientes ganas, lo hubieran podido matar, pero estaban tratando de mantener una apariencia legal para que cuando el pueblo comenzara a hacer preguntas, ellos hubieran podido decir que todo fue muy legal y los romanos lo hicieron y demás. Y claro, ese fue el plan de Dios, lo cual también lo demandaba. Y eso es lo que el versículo 32 dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y eso lo habló en Juan 12, cuando él dijo, el Hijo del Hombre será levantado, ¿recuerda eso? Esto habló dando a entender qué muerte él moriría. Entonces ellos estaban cumpliendo profecía, pero en sus mentes estaban pensando que estaban haciendo esto para mantener la legalidad y realmente lo estaban haciendo para cumplir el plan de Dios. Y después Pilato regresó a la sala del juicio y llamó a Jesús y le dijo, y allí es donde Mateo 27:11 entra, y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Ahora, ¿de dónde obtuvo esa acusación si ellos no respondieron nada? Bueno, usted tiene que ir a Lucas en este punto. Y Lucas dice, y esto es algo fascinante, pero Lucas dice, usted no necesita buscarlo, simplemente lo voy a mencionar. En el 23:2 de Lucas, lo puede escribir en algún lugar, Lucas 23:2, Lucas dice que ellos entonces inventaron una acusación, y esto es lo que dice, que él está pervirtiendo nuestra nación, prohibiendo pagar impuestos y diciendo ser rey, haciéndose a sí mismo un rey. Ahora esa no es la razón por la que lo acusaron en el juicio judío. Ellos lo condenaron en el juicio judío de blasfemia porque él dijo que él era el Hijo de Dios. Pero ellos sabían que una acusación por blasfemia en la corte romana no iba a mantenerse en pie porque los romanos no estaban interesados en ejecutar a personas por persuasiones religiosas. Eso no iba a servir. Eso no iba a ser manejado por Pilato. Eso no iba a llevar a Pilato a involucrarse. Y entonces tienen que inventar una acusación en contra de Jesús que parezca ser traición en contra de Roma. La única manera en la que pueden hacer que Pilato se involucre es acusar a Jesús de algo que es una amenaza para la seguridad romana. Y los romanos tenían muy poca tolerancia hacia los rebeldes y revolucionarios y los que buscaban levantarse en una insurrección, como lo habían probado mediante la crucifixión de muchos judíos que habían tratado de rebelarse en contra de su gobierno, inclusive en Palestina. Y entonces ellos inventan esta idea de que Jesús es una amenaza para la seguridad romana, que él pervierte nuestra nación, que él es un rebelde, está agitando a la nación en contra de Roma. En segundo lugar, que él prohíbe pagar impuestos. Esto es que él no está dando a César lo que es de César. Y él está diciendo al pueblo que tampoco haga eso. Y en tercer lugar, que él está diciendo ser rey, que él se está presentando como un rival de César mismo. Ahora esto es totalmente nuevo. Ellos simplemente inventan esto en el momento y claro, las acusaciones son totalmente falsas. Jesús no pervirtió a la nación para rebelarse en contra de Roma. Él nunca guió una revolución social. Él nunca se rebeló en contra de la opresión romana. Él nunca llamó al pueblo a hacer eso. Él nunca incitó a nadie a hacer eso. Él era muy sumiso. Inclusive le enseñó que si un soldado romano va pasando y él te pide que cargues su carga, 1 milla, cárgala 2 millas. Él enseñó al pueblo a responder a aquellos en autoridad sobre ellos de manera apropiada. Él también les enseñó que debían pagar impuestos. Cuando se le acercaron y preguntaron si él pagaba impuestos a través de Pedro el apóstol, él dijo, sí pagamos impuestos para que no ofendamos a nadie. Inclusive él dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esto es, pague sus impuestos al gobierno, pero guarde su adoración para el Señor. Y sí, él era un rey, pero no un rey que era una amenaza a César. Porque cuando ellos trataron de hacerlo un rey y él desapareció de en medio de ellos, no fuera que hubiera ahí una revolución y una manifestación. Entonces, todas sus acusaciones eran mentiras. Y de nuevo, este es un testimonio maravilloso de la perfección de Jesucristo. Lo único que pueden inventar son mentiras de una naturaleza tan obvia que cualquier persona que lee la Biblia sabe que son mentiras. Todo lo que tiene que hacer es leer acerca de Jesús y va a saber que él no hizo ninguna de esas cosas de las que le acusaban. Y de nuevo, es más testimonio de su perfección, más testimonio de su pureza sin pecado, perfecta, y lo hace que sea el Cordero apropiado de Dios que lleve el pecado del mundo. Y entonces Pilato lo vuelve a llamar y le dice, ¿es verdad? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y se acuerda cuál es su respuesta, ¿no es cierto? Él dijo, bueno, soy un rey. En primer lugar le dijo a Pilato, ¿es esta tu idea? ¿Me estás haciendo esta pregunta por ti mismo o simplemente estás llevando un mensaje?
Eres simplemente un mensajero. Y Pilato dice, ¿soy un judío? Este no es mi problema. Tu propia nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Él dice en Juan 18:35, ¿qué has hecho? Yo no te acuso de esto, este es tu propio pueblo. Y Jesús le responde y le dice, sí, soy rey, pero mi reino no es un reino como tú conoces los reinos. Si lo fuera, mis siervos pelearían. Mi reino no es de este mundo. Yo nací siendo rey para esta causa. He venido al mundo. Pero lo que él está diciendo a Pilato es, mi reino es un reino espiritual, mi reino es un reino interno. En el versículo 38, después de este pequeño diálogo, Juan 18 dice en el versículo 38 que Pilato salió a ellos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Qué es esto? ¿Ese es el veredicto? ¿Entendió eso? Yo no hallo, este es un término de corte. El jurado ha descubierto, el juez se encuentra, la conclusión de la corte es que él fue encontrado inocente. Ese es un término que aún en la actualidad se usa para mostrar que se ha seguido el procedimiento apropiado, el veredicto ha sido emitido, y cuando él salió y dijo, yo no hallo en él ningún delito, él emitió el veredicto, no es culpable Jesús. Él no era culpable de ser un rebelde, revolucionario que llamó a la gente a no pagar sus impuestos y a desafiar al gobierno de Roma. No se trajo ninguna prueba de eso en absoluto. Pilato no vio ninguna. Jesús le dijo, ¿es esta tu acusación? ¿Roma está haciendo esta acusación en contra de mí? Él dice, este es tu propio pueblo. Y Pilato, al decir eso, él sabía que no tenía ninguna acusación en contra de él. ¿Cómo podía Roma acusarlo de un crimen que Roma ni siquiera estaba acusándolo? Entonces él dice, es inocente. Es inocente. Ahora regrese a Mateo capítulo 27. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador. En esta porción condensada, lo cual deja fuera lo que acabamos de decir. Y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y después él explicó lo que él quiso decir, como lo vimos en Juan. Después Pilato vuelve a salir al pueblo y él les dice, no encuentro falla alguna en él, no es culpable. ¿Y sabe usted lo que sucede? Versículo 12, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, la multitud entera comenzó a expresar sus acusaciones contra Jesús. Aquí está Pilato afuera, ahí en el patio, y la multitud entera está agitada en Lucas 23:5, lo cual entra en este mismo momento. Dice que con mayor intensidad decía, él está agitando al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea, este lugar, y comenzaron a clamar en contra de él, de una manera más ardiente, más enojada. Comenzaron a presionar a Pilato, realmente lo presionaron. Y él no es rival alguno para el odio furioso en contra de Jesús que hay en los corazones de estos líderes que están poseídos por Satanás. La acusación son palabras vacías. Pilato lo sabe, que el mundo entero lo sepa. El registro es claro, amigos queridos. Usted puede tomar la Biblia y leer acerca de Jesucristo y no encontrar falla alguna en él. Las cortes del mundo, sean una corte religiosa que se burló de Jesús en un juicio bajo Caifás o Anás, y una corte pagana conducida por un cobarde llamado Pilato, terminaron con el mismo veredicto. Tuvieron que manufacturar mentiras para matar a Jesucristo. Pilato podía verlo todo. No era tonto, era obvio. ¿Acaso por un momento iba a creer que los líderes judíos, que lo menospreciaban de manera absoluta, menospreciaban a Roma, odiaban la opresión romana, odiaban la presencia romana, le traerían a alguien para ser ejecutado porque él era una amenaza para Roma? ¡Ridículo! Cualquier persona que hubiera sido una amenaza real para Roma, lo habrían escondido y se hubieran unido a su revolución. No lo habrían exhibido. Pilato sabía que todo esto era una farsa. Y él sabía lo que está registrado en el versículo 18 de Mateo 27. Lo habían hecho por envidia. Lo odiaban porque él podía hacer lo que ellos no podían. Él podía sanar a personas y él podía enseñar sabiduría y él podía quitar la enfermedad y resucitar a los muertos. Y ellos no podían hacer eso. Y él era popular y ellos no lo eran y lo odiaban por eso. Era así de simple. Inclusive un incrédulo pagano podía ver que el problema verdadero era envidia. Entonces el asunto entero era ridículo. Jesús nunca fue una amenaza para Roma. Y si él hubiera sido una amenaza real para Roma, los judíos no lo habrían traído ahí para ser exhibido por Roma y ejecutado por hacer eso. No, él sabía que todo era asunto de envidia. Él debió haber inclusive sospechado eso cuando vinieron a pedirle a soldados romanos la noche anterior para llevarlo cautivo. Él debió haber sabido cuáles eran los verdaderos problemas. No, que el registro sea claro, no hay falla en Jesús. Y Pilato lo sabía y lo declaró inocente. Pero cuando él lo volvió a sacar,
Él debió haber despedido a la multitud, debió haber metido a sus soldados, debió haberlos dividido y debió haberle dado a Jesús la protección que él necesitaba de ellos. Él debió haber hecho lo que la justicia dijo que él debió haber hecho. Pero en lugar de eso, en cierta manera coloca a Jesús ahí enfrente de todos y deja que todo el mundo comience a gritar acusaciones en contra de él. Y Jesús dice en el versículo 12, nada respondió. Y eso nos lleva al segundo punto. El primer punto aquí, el primer elemento en esta escena que muestra la perfección de Cristo es la acusación de los judíos, su vaciedad. Es una mentira. La segunda es la actitud del Señor. Su actitud es una demostración de su perfección absoluta. Literalmente el versículo 12 dice, y mientras que él estaba siendo acusado. Entonces ellos simplemente comenzaron a gritar sus acusaciones en contra de él de manera constante y agresiva. Y él nada respondió. Nada. Versículo 14. Pilato lo confronta, dice, ¿no vas a responder esto? Él no respondió palabra alguna. Él no le respondió ni una palabra. Él había dicho lo que necesitaba decir cuando fue juzgado. El juez ya había emitido el veredicto. No había nada más que decir, ya se había acabado. ¿Qué más iba a decir? Inocente había sido ya el veredicto. Y él no va a responder a la multitud y él no va a responderle a Pilato porque ya no hay nada que decir. Los judíos ya lo han aplastado. No hay nada que decirles. Y no hay nada de qué defenderse porque él debe morir. Esa es la voluntad del Padre y él está comprometido con eso. Y entonces él no dijo nada cuando lo acusaron. Versículo 13. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas o cuántas grandes cosas, es una mejor manera de traducirlo, cuántas grandes cosas testifican contra ti? ¿No puedes oír las acusaciones tremendas que están haciendo en contra de ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, ni siquiera una palabra, dice el griego. Ni siquiera una palabra dijo. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Él estaba totalmente sorprendido. Digo, él había visto a muchos prisioneros y a muchas personas condenadas, y aquí había una persona que estaba siendo acusada de cosas terribles, de crímenes serios, quien no dijo nada a su favor, absolutamente nada para defenderse. Digo, Pilato había visto un desfile continuo de criminales que decían ser inocentes y clamaban por misericordia y protestaban fuertemente en contra de aquellos que querían acusarlos de crímenes. Él había visto a toda la gente demandando que fuera declarada inocente, rogando su inocencia, defendiendo su inocencia, y aquí está Jesús guardando un silencio absoluto y nunca diciendo una sola palabra. ¿Dónde está el revolucionario que causa problemas, quien es una amenaza en contra de Roma? ¿Dónde está el que está protestando en contra de los impuestos, que está guiando a la nación en una insurrección? ¿Dónde está el rey que es un rival para César? Aquí está un hombre calmado, sereno, pacífico, quien literalmente se está ofreciendo a sí mismo sin razón alguna. Pilato sabe que es inocente. Y Jesús lo confirma al no responder nada, al no decir absolutamente nada. Él está determinado, como una oveja delante de sus trasquiladores, dijo Isaías. Está callado. Entonces él no abrió su boca. Él iría de manera dispuesta a la cruz. ¿Pero qué va a hacer Pilato ahora? Él sabe que Jesús no merece morir, sin embargo no quiere irritar a la multitud y crear otro incidente. Su vida está en juego, su carrera está en juego. Él enfrenta problemas serios. Como puede ver, Pilato está en una posición muy peligrosa. Permítame decirle por qué. Cuando él originalmente llegó al poder, él cometió algunos errores serios. Lo primero que hizo fue hacer un despliegue de poder cuando fue designado gobernador al entrar a Jerusalén con una escolta inmensa de soldados para mostrar su poder. Y entraron los soldados con estas banderas. Y en la parte de arriba de las banderas, en bronce o algún tipo de metal, había un águila y arriba del águila había una imagen de César. Los gobernadores que estuvieron ahí antes de Pilato tuvieron la sensatez de quitar este tipo de cosas porque los judíos creían que eran ídolos, que era una imagen. Y los judíos habían dejado la idolatría desde la cautividad babilonia y no la toleraban. Y los otros gobernadores habían sido cuidadosos en esto, pero Pilato, queriendo mostrar su poder, entró con todo este grupo de soldados con esta imagen de César, lo cual, claro, creían los romanos que era un dios. Y entonces, aquí había un ídolo en la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa. Los judíos se rebelaron y protestaron y demandaron que él quitara esas banderas, y en un juego de poder él se rehusó a hacer eso.
Después de hacer lo que él quiso en su apariencia esplendorosa en Jerusalén, él se volvió para regresar a más de 80 kilómetros hacia la costa en Cesarea, en donde sus cuarteles generales estaban, y lo siguieron durante 5 días, gritando y rebelándose y demandando, algunas veces de manera paciente y otras de manera impaciente, que quitara esas imágenes. Él se rehusó a hacerlo. Y él reunió a todos estos judíos que se estaban rebelando. Los colocó en el anfiteatro, los rodeó con sus soldados y les dijo que si no dejaban de pedir eso, de demandar esto, él les cortaría la cabeza. Y en ese punto ellos le enseñaron el cuello, movieron su cabeza a un lado y le dijeron a sus soldados que adelante, que les cortaran las cabezas. Y exhibieron sus amenazas. No había manera en la que él podía hacerlo. No había manera en la que él pudiera reportarle a Roma que él había cometido una masacre de una multitud de judíos indefensos en un anfiteatro con sus cuellos descubiertos. Además, eso podría haber llevado a una revolución nacional. Él no podría haber sobrevivido a esa situación porque él había sido enviado para mantener la paz, no comenzar una guerra. Y ellos exhibieron sus amenazas. Él quitó todas esas imágenes. Y eran uno en contra de él. Y ellos lo tenían donde ellos querían que él estuviera. Poco después, él se dio cuenta de la necesidad de que hubiera una mejor provisión de agua en Jerusalén. Y entonces él decidió construir un acueducto para llevar el agua a la ciudad de Jerusalén. Y para hacerlo, él tomó el dinero del tesoro del templo, dinero que había sido entregado o dedicado a Dios. Esto irritó tanto a los judíos que fomentó otra manifestación, la cual él tuvo que enfrentar al enviar a sus soldados a una inmensa multitud de personas con palos y con espadas, y en una señal dada, ellos golpearon y mataron a la gente con espadas para deshacer la manifestación. Y el tercer incidente, y realmente el más devastador que le sucedió a Pilato, fue cuando él estableció una residencia en la ciudad de Jerusalén e hizo unos escudos para sus soldados. Y en los escudos él había grabado Tiberio, el emperador. Y de nuevo, para los judíos, este era un emblema de un dios falso, y demandaron que los escudos fueran cambiados, y él se rehusó a hacer eso, y entonces él enviaron palabra a Tiberio. Ellos, de hecho, le reportaron a César que él estaba haciendo esto, y César envió palabra a ellos pidiendo que cambiaran esos escudos inmediatamente. Entonces lo vuelven a tener en el lugar donde ellos querían que estuviera. Él no puede darse el lujo de enviarle otro mensaje a Tiberio. Él no puede darse el lujo de que haya otra revuelta, otra revolución. Él no puede permitir que haya otro tipo de revolución. Realmente está en una posición difícil. Él tiene suficiente sentido de justicia como romano y como juez, como un gobernador para hacer lo que está bien. Pero él es un cobarde, porque si él hace lo que está bien y libera a Cristo, él va a tener una revolución en sus manos. Y algo va a tener que suceder, y él sabe que esto podría terminar en que él pierda su trabajo. Y no sería raro que Tiberio, al quitar un gobernador, lo ejecute por su infidelidad. Entonces, él oye a la multitud decir, como mencioné en Lucas 23, que Jesús comenzó en Galilea, y él ha llegado a este lugar mientras que están agitando al pueblo, como leí en Lucas 23:5, y algo le viene a la mente: Galilea, Galilea. Y esa es una solución para él. Y en Lucas 23 encontramos que cuando Galilea viene a su mente, a él se le ocurre una gran idea. Y en Lucas 23:7 dice: tan pronto como supo que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, él le envió a Herodes, quien estaba en Jerusalén en ese momento. Todavía son alrededor de las 5 de la mañana, Herodes está en Jerusalén, pero Herodes era el gobernante, el tetrarca de Galilea. Entonces él dice: ya sé qué voy a hacer, voy a entregarle todo esto a Herodes. Y estos reyes básicamente estaban bajo el yugo de Roma, operaban como los romanos querían que operaban. Simplemente se la voy a pasar a Herodes, y de esta manera me puedo deshacer de todo este asunto, y no voy a tener que encontrarme en esta trampa entre lo que sé que está bien y perder mi trabajo y mi reputación con Roma. Entonces él decide enviarlo a Herodes. Y este es Herodes Antipas, uno de los 3 hijos de Herodes el Grande, a quien se le dio 1/3 del reino cuando Herodes el Grande murió en el 4 a.C. A Herodes Antipas se le dio la región de Galilea y Perea, la cual está al este del río Jordán. Él sabía acerca de Jesús, esto es Herodes Antipas. Oh sí, porque Jesús tuvo un gran ministerio en Galilea. Jesús quitó la enfermedad de Galilea, entonces Herodes Antipas sabía de él. Y de manera sensata, Cristo, en todo su ministerio galileo, nunca había ido a la ciudad de Tiberias, llamada así en honor al César, en donde Herodes tenía sus cuarteles generales. Esto es Herodes Antipas. Él había evitado eso porque Herodes Antipas fue el que había decapitado a Juan el Bautista. Él era un hombre incestuoso, él era un hombre asesino, él era inmoral, él era un hombre muy malo, y Jesús evitó eso. Y entonces Herodes tenía la curiosidad de conocer a Jesús, y cuando Herodes oyó que iba a tener la oportunidad, Lucas 23:8 dice que él tenía
que él le dio mucho gusto. Y básicamente él estaba contento porque él quería ver a Jesús. Él había querido durante mucho tiempo esto, porque él quería que él hiciera un milagro. Él estaba fascinado con él, lo que había oído acerca de él. Entonces Jesús es enviado ahí en la mañana de nuevo a Herodes, quien establece algún tipo de corte ahí en su presencia. Y Lucas 23 nos dice de manera importante lo que sucedió. Permítame leerle brevemente esa escena para usted en Lucas 23, versículo 9. Entonces él lo cuestionó, Herodes lo cuestionó en muchas palabras, pero él no respondió nada. Él no le debe nada a Herodes. Herodes no es el que tiene el derecho de juzgar a un hombre en la tierra de Palestina. Ese es un derecho romano. Pilato es el juez. El veredicto ya ha sido emitido. Él no necesita decirle nada a Herodes. Dice usted, ¿por qué no le habló de su reino? ¿Por qué no le dijo Jesús quién era como le dijo a Pilato? Porque él ya sabía. Él había oído, por lo que la gente decía, todo lo que se debía oír acerca de la enseñanza de Jesús. No había nada que decirle a este hombre. Y entonces él no respondió nada. Y los principales sacerdotes, claro, también estaban ahí. Y estaban acusándole con gran vehemencia. Simplemente lo seguían por todos lados y gritaban sus acusaciones. Pero Herodes pensó que todo esto era una broma. Este no es un rey, este no es un rival para mí, este no es un rival para César, este no es un revolucionario. Vean este pobre hombre con la cara hinchada, negra y azul debido a los golpes que le han dado contra su carne la misma noche que fue golpeado por los miembros del Sanedrín y la guardia del templo en el palacio de Caifás. Y miren sus rostros con los golpes y la saliva por todos lados de aquellos que le habían escupido. Este no es una amenaza para la seguridad romana, este no es un rival para mi trono. Y entonces dice en el versículo 11, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida. La ropa espléndida se refiere a una túnica blanca, brillante, que comúnmente era usada por reyes judíos y algunas veces le tejían hilo de plata para hacerlo brillar en el sol. Y entonces le colocan una túnica como si fuera un rey y simplemente se burlaron de todo. Pero él no lo acusó de nada. Y al reportar los resultados, Pilato dice en el versículo 14, me habéis presentado como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Entonces él afirma que el veredicto de Herodes fue el mismo. Este hombre no ha hecho nada. Este hombre no es un revolucionario, no es una amenaza para la seguridad. Entonces el veredicto de la segunda fase ante Herodes es el mismo que el de la primera fase, es inocente, inocente. Entonces Herodes lo envía de regreso. Todavía es temprano por la mañana. Él pasa por la ciudad con esta túnica puesta, el rey de quien se burlaban, y él está de regreso en las manos de Pilato. Y cuando usted llega al versículo 15, Pilato tiene que volver a enfrentar a Jesús. La acusación de los judíos simplemente demuestra la perfección de Cristo. La actitud de Cristo ante Pilato y la actitud de Cristo ante Herodes, de silencio absoluto, únicamente vuelve a demostrar la perfección de Cristo. Él no tiene nada que responder porque no hay crimen, nada. Lo único que Pilato podía decir es, ¿eres rey? Y él dijo, sí, pero no como el rey que tú crees que soy. Soy un rey de un reino espiritual. No hay una acusación legítima. Y entonces, aún la ira de los hombres lo alaba. Oh, cómo la ira de los hombres lo alaba. No pueden acusarlo de nada. Nada. Eso nos lleva al tercero, y no vamos a completar esto, simplemente lo vamos a ver de manera inicial. La enemistad de la multitud. La acusación de los judíos y la actitud del Señor y la enemistad de la multitud, todas hablan de la perfección de Cristo. La primera fase del juicio romano terminó con un veredicto de inocencia. Pilato dice, no hallo falla en él. La segunda fase terminó con un veredicto de inocencia. Herodes dijo, no hallo falla en él. Ahora él está de regreso para una tercera fase, el cobarde. Él pudo haberlo terminado después de la primera. Él pudo haberlo terminado después de la segunda. ¿Para qué los vuelve a traer? La razón es porque está atrapado, como puede ver. Él está atrapado. Él no nada más puede desafiarlos sin que haya una revolución, y una revolución podría ser fatal para su carrera, inclusive para su propia vida. Entonces está atrapado. ¿Qué va a hacer? Él está en el camino al desastre. Él no puede desafiar otra vez a los judíos. Cada vez que ha tratado de hacer eso, él ha perdido. Entonces a él se le ocurre una idea. Versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta, esa es la fiesta de la Pascua una vez al año, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo a un preso, el que quisiesen. Como una concesión a un pueblo conquistado, como un acto de amabilidad y bondad, el gobernador anualmente en la Pascua soltaba a un criminal como una manera de mostrar misericordia a este pueblo conquistado. Y entonces su costumbre fue potenciada en esta temporada en particular, como lo había sido en el pasado.
De hecho, si usted lee el registro de los otros evangelios en Lucas y Marcos, descubrirá que el pueblo inclusive lo pidió. Ellos demandan que Él les libere a alguien. Y Él se da cuenta de que ellos tienen en las manos, versículo 16, a un prisionero notable. Literalmente un prisionero de marca, un prisionero famoso. No solo otro criminal común, sino alguien que era bien conocido. Su nombre es Barrabás. No sabemos nada acerca de su trasfondo. Realmente ni siquiera sabemos lo que su nombre significa. Algunos piensan que Barraba es hijo de un padre. Algunos piensan que es hijo de un rabino. No sabemos lo que significa. No sabemos nada acerca de su trasfondo. Sabemos, de acuerdo con Juan 18:40, que él era un robador, un ladrón. Sabemos, de acuerdo con Juan 18:40, que él era un ladrón. Sabemos, a partir de Marcos 15 y Lucas 23, que él era un revolucionario, que también era un homicida. Él debió haber sido una amenaza a los judíos, como también a los romanos, y quizás más a los judíos o a los romanos, o de lo contrario, los romanos no habrían estado dispuestos a liberarlo aquí. Él es el archicriminal. Él es un criminal famoso que es una amenaza para la seguridad de la población. Obviamente una amenaza severa. Él está por ser crucificado, y yo creo que su cruz fue la que Jesús usó para morir entre dos de sus colaboradores. Jesús literalmente tomó el lugar de Barrabás en ese sentido. Entonces Pilato encuentra una salida. Él ve la idea de entregarles una opción entre Barrabás y Jesús. Versículo 17. Reunidos pues ellos están ahí enfrente todos y están gritando acusaciones en contra de Jesús. Y les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Y él añade eso después del nombre de Jesús 2 veces, una vez aquí y una vez en el versículo 22, para enfatizar una diferencia entre Jesús y Barrabás. Barrabás y Jesús, quien es llamado el ungido, un eufemismo para referirse a un rey. ¿A quién van a escoger? ¿A su ungido? ¿A su Mesías o a Barrabás, un criminal? ¿Y qué es lo que tiene en mente? Él sabe a quién van a escoger los líderes, pero lo que tiene en mente es colocar a los líderes en contra del pueblo, porque él entiende que el pueblo está a favor de Jesús. Claro que él sabe acerca de la entrada triunfal que sucedió el lunes. Claro que él sabe cómo la población se volcó hacia Jesús. Claro que él sabe que este obrador de milagros era aquel a quien la gente quería. Y entonces su objetivo es colocar al pueblo en contra de los líderes, y la mañana ha llegado ya, y la gente está comenzando a llegar ahí, está acercándose, se están acercando a las 6 de la mañana. Juan 19:14 dice que esto llega a su fin, esta fase final del juicio en la 6ª hora, y ese es el reloj romano, el cual lo colocaría a las 6 de la mañana. Entonces él ve que la multitud viene, y él se da cuenta de cómo él puede congraciarse con el pueblo y hacer que el pueblo esté en contra de los líderes. Los líderes quieren que Jesús sea crucificado, pero claro que el pueblo va a querer que Jesús sea liberado si se les da esta alternativa. Como puede ver, aún Pilato, el pagano, conoce la diferencia entre Cristo y un criminal, ¿no es cierto? Otro testimonio maravilloso de la belleza de Jesucristo. Bueno, el versículo 18 nos dice que Pilato sabía que los líderes judíos tenían un motivo, y el motivo era envidia. Simplemente envidia, eso era todo. Pero el pueblo no habría tenido ese motivo, porque el pueblo habrían sido los que se habían beneficiado del ministerio de Jesús y no estaban en competencia con él como los líderes. Entonces él pensó que había encontrado una buena salida. Después algo muy interesante sucedió que creo que fue designado divinamente por Dios en el versículo 19. Hubo una interrupción y regresaremos a esto la próxima vez. Pero una interrupción se llevó a cabo con su esposa. Él tuvo que poner atención a lo que estaba pasando. Y ya para cuando él regrese, observe el versículo 20, después de esa interrupción, la cual veremos más adelante. Los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Yo creo que Dios permitió una intervención divina, una pausa para dar tiempo para que los líderes agitaran a la multitud y le influenciaran en contra de Jesús, porque el plan era que él muriera, ¿verdad? Y el plan de Pilato pudo haber funcionado, haber colocado a los líderes en contra del pueblo, quien en cierta manera estaban todavía fascinados con Jesús, pero pudieron ser convencidos, porque su fascinación era muy débil, ¿verdad? Ya habían pasado 5 días o 4 días desde que Jesús había llegado a la ciudad, y él no había hecho ningún milagro, y no había derrocado a los romanos, y él está ahí junto a Pilato, y Pilato está diciéndole es inocente, y no encuentro falta alguna en él, y Herodes no encontró falla alguna en él, y bien pudieron haber concluido cuando fueron agitados, que cualquier persona de quien Pilato decía que no era amenaza, ciertamente no era un Mesías, porque ellos pensaban que el Mesías vendría y derrocaría a Roma, y aquí estaba Roma diciendo que este hombre era inocente, y no vemos que este hombre sea ninguna amenaza. ¿Podía alguien que Pilato aprobaba verdaderamente ser su Mesías?
podían ser influenciados. Su pasión era muy débil. Y después de todo, Jesús había atacado de cualquier manera el templo, no a Roma. Lo había limpiado. Entonces los líderes pudieron haber usado cualquier tipo de influencia que tuvieron para agitar a la multitud. Marcos dice, incitaron a la multitud para atraer la destrucción de Jesús. Ellos querían destruirlo, dice el versículo 20, querían llevarlo a la muerte. Las pasiones débiles de la multitud son cambiadas. Y ya para cuando Pilato regresa después de este pequeño interludio, él tiene un verdadero problema en sus manos, porque la multitud y los líderes se han vuelto uno, y él ya no puede colocar a uno en contra del otro. Y en el versículo 21, respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos? Y él está repitiendo la misma pregunta que hizo en el versículo 17 antes de que fuera interrumpido. Entonces él regresa y retoma el mismo pensamiento. Muy bien, ahora estoy de regreso. ¿A quién quieren que les libere? Y ellos dijeron, ¿qué? A Barrabás. Barrabás. Estoy seguro que fue conmovido. Él había subestimado el poder de los líderes. Él había subestimado los corazones débiles del gente, o debo decir, sobreestimado. Él no sabía nada acerca de los demonios del infierno que estaban involucrados en la escena, ni sabía nada acerca del plan de Dios. Y fue conmovido. Y de su boca sale la pregunta del versículo 22. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué quieren que haga con Jesús? Es casi como si él estuviera boquiabierto. ¿Qué voy a hacer entonces con Jesús? Y todos ahora se han vuelto uno, y todos le dicen, sea crucificado. No sirve de nada. Ellos quieren la sangre de Jesús. Él no va a poder cambiarlo. Él no va a poder prevenirlo. Si él no se va a pegar a la justicia simple, ¿por qué va a esperar que una multitud controlada por sus sentimientos lo haga? Él estaba en pánico. Él no quería violar la justicia, pero él tampoco quería comenzar una revolución. No servía de nada. No servía de nada. Y el gobernador dijo en el versículo 23, ¿por qué? Y él está de regreso a donde comenzó. ¿Qué mal ha hecho? Y quiero decirles, damas y caballeros, de nuevo, que aquí está el testimonio de las Escrituras, de que cuando todo se ha acabado de todo aspecto del juicio de Cristo, Él sale irreprensible. ¿Lo ve? Ese es el testimonio de las Escrituras que nos está dando, que ninguna acusación es legítima. Pilato dice, ¿qué mal ha hecho? Y su respuesta, ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Más fuerte, de una manera más vehemente. Ellos siguieron gritando, así como lo hicieron de manera original, como lo hicieron en frente de Herodes, y ahora lo están haciendo otra vez. Todo está fuera de control. Él no puede controlarlo. La multitud que está fuera de control está condenándose a sí misma en su hostilidad. Y en el versículo 24 dice, viendo Pilato que nada adelantaba, no puede hacer nada. ¿Sabe una cosa? Ellos deseaban tanto la sangre de Cristo. Regresaremos a estos versículos la próxima vez. Pero observe el versículo 25 por un momento. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aterrador. Ellos dijeron, seremos responsables por su sangre. Y ese es el veredicto de la nación de Israel. Ellos se hicieron culpables de la sangre de Jesucristo. Es sorprendente que Romanos 11 dice que han sido hechos a un lado de la bendición. Es sorprendente que han conocido la disciplina de Dios. No es que no hay perdón. Gracias a Dios porque hay perdón para Israel. Para cualquier individuo que viene a Cristo hay perdón, sea judío o gentil. De hecho, el Evangelio vino al judío primero y también al gentil. Pero como nación, juntos dijeron, su sangre sea sobre nosotros. Oh, ellos olvidaron que dijeron eso, porque en Hechos 5:28, cuando los apóstoles comenzaron a predicar y a llenar a Jerusalén con su doctrina, los líderes dijeron, ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina y están tratando de culparnos de la sangre de este hombre. No, los apóstoles no hicieron eso, ellos mismos lo hicieron. Ellos afirmaron su propia culpabilidad en la muerte de Jesucristo. Ese es un testimonio de la inocencia de Cristo. Su sangre sea sobre nosotros. Ellos sabían que Jesús no había cometido pecado alguno. Todo acerca de su muerte habla de su inocencia. El campo que fue comprado, recuerde usted, con el dinero fue llamado el campo de sangre, porque toda persona en la ciudad sabía que era dinero de sangre. Esto es dinero pagado a un traidor para traicionar a un hombre inocente. El lugar donde Judas cayó y donde se rompió su cuerda o se rompió la vara o lo que haya pasado que hizo que cayera de estar colgado y fuera destruido ahí en las rocas que estaban abajo, también fue llamado campo de sangre. Porque todo lo que Judas tocó representaba el dinero de sangre que le fue dado para traicionar a un hombre inocente. Todo acerca del testimonio de Jesús resplandece
tan hermoso, tan claro, tan limpio, tan puro como su propia persona hermosa. Y el mundo entero que está alrededor de él es un mundo de personas malas, deshonestas, mentirosas, homicidas. Y ahora como nación se unen y dicen, su sangre sea sobre nosotros. Y gracias a Dios, porque cuando Él está muriendo en la cruz, Él vio esa misma nación que había dicho eso, y Él dijo esto: Padre, ¿qué? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Siempre, desde ese entonces y siempre, ha habido perdón para el judío gentil que viene a Cristo. Pero ellos reconocieron su responsabilidad, reconocieron su culpa por la sangre de Cristo en su muerte, y al hacerlo, dan testimonio al mundo entero de que fue su responsabilidad. Sangre inocente está en sus manos. Bueno, hay otros elementos de este testimonio de la gloria de Cristo, y veremos eso la próxima vez que vengamos a este capítulo. Inclinemos nuestras cabezas en oración. Padre, te damos gracias por el testimonio maravilloso que las Escrituras nos han dado de la belleza de Cristo, que cuando el mundo pudo haberlo presentado como lo peor, Él brilla con gloria sin mancha. Pero toda la maldad del infierno, lo peor que los hombres pueden traer, no pueden disminuir su belleza. Todos los tribunales de hombres malos, de corazones mentirosos, homicidas, cobardes y egomaníacos, cuando se unen para juzgar a Cristo, se juzgan a sí mismos y son hallados culpables, y Él es hallado inocente. Oh Cordero de Dios sin mancha, sin pecado. Padre, te damos gracias, porque podemos estar ahí en esa escena para ver a nuestro Salvador, el que murió por nosotros, el Cordero perfecto, sin pecado, quien se volvió pecado en la cruz para que nos volviéramos justicia en Él. Te damos gracias por lo que Él hizo por nosotros. Mientras sus cabezas están inclinadas, en un momento de conclusión, si usted no conoce a Cristo, este es un momento para que usted responda. Usted tiene que responder a la pregunta: ¿qué hará con Jesús? Pilato lo condenó, la multitud lo acusó, Herodes se mofó de él, se burló de él, Judas lo traicionó, Pedro lo negó. ¿Qué va a hacer usted? Lo correcto es venir a Él con una fe arrepentida, someterse a Él como Señor y Salvador. Lo invito a que haga eso en este momento, que clame a Él por misericordia, aquel que vino a morir por el pecado para quitar su pecado y darle vida eterna. Pilato fue quitado de Palestina unos cuantos años después de la muerte de Cristo. Un hombre trágico, exiliado, y terminó en suicidio. No es sorprendente. Judas no pudo vivir con su culpabilidad y tampoco pudo Pilato. Entonces examine su propio corazón y hágase una pregunta muy seria: ¿qué va a hacer con Jesucristo? Porque lo que usted haga con Cristo impactará su tiempo y eternidad. ¿Qué hará con Jesucristo?